muchas gracias, Vero, por la presentación, gracias a todas las personas que están conectadas nuevamente. Para mí es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de capital humano para la exportación de servicios basados en el conocimiento. Mi presentación va a estar organizada en torno a 3 ejes. En primer lugar, la importancia que tiene el talento como determinante de la competitividad en estos sectores. Segundo, sobre las limitaciones que hay en América Latina para esto. Y por último, una referencia a las buenas prácticas en materia de políticas de desarrollo de capital humano que se aplican en el mundo. Bueno, en primer lugar, entonces, hablemos de la importancia del talento. Para las personas que estuvieron en la primera sesión, tal vez recordarán que cuando hablamos de la definición de los servicios basados en el conocimiento, hicimos referencia a que se trata justamente de actividades en las cuales el conocimiento es clave para la generación de valor. Entonces, en este contexto, el talento, ¿sí? Los recursos humanos son fundamentales para definir la competitividad que tienen las empresas y los países en estos sectores, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con el talento como determinante de la competitividad? Bueno, a 3 ejes. ¿Sí? En primer lugar, a la cantidad de recursos humanos que hay disponibles, ¿sí? O sea, en un país, por ejemplo, para ser atractivo para las empresas de servicios basados en el conocimiento, tiene que haber una masa crítica de recursos humanos, ¿sí? en términos de cantidad de la fuerza laboral que esté disponible y qué tan sencillo es contratar esos recursos humanos. Entonces, en este sentido, los países que suelen estar mejor posicionados son obviamente países que tienen una amplia fuerza laboral, sí, pero obviamente tener recursos humanos, digamos que para tener mucha gente no basta, es importante que esta gente tenga calificación. ¿Sí? Entonces acá entra en juego el factor de la calidad, ¿sí? Esto es fundamental, la calidad de los recursos humanos, y ahora vamos a profundizar un poco sobre estos temas, pero en general cuando hablamos de calidad del talento nos referimos, bueno, obviamente al nivel educativo en general y al nivel educativo específico en la competencia de los distintos sectores de servicios basados en el conocimiento, y en la calidad de la formación que reciben, o sea, a qué nivel llegan y de qué calidad es ese nivel educativo, y también a otras habilidades claves, y como obviamente las habilidades digitales, los idiomas y otras competencias. En materia de costos, y este es el tercer eje, bueno, es importante, digamos, acá uno puede competir por calidad, puede competir por precio, lo ideal siempre es obviamente competir por calidad, pero el costo lógicamente es un factor importante, y acá obviamente son relevantes los salarios, pero también otros costos laborales no salariales, como puede ser por ejemplo la facilidad para contratar gente, los impuestos sobre el trabajo, etcétera, ¿sí? Y en esto juega un rol preponderante también cómo es la estructura de ese mercado de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competitividad en materia de recursos humanos para servicios basados en el conocimiento, estamos pensando siempre en estos 3 ejes, y sobre esto es sobre lo que voy a hablar en el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de las habilidades clave, tenemos que tener en cuenta que son muchas y que pueden variar de un sector al otro, pero obviamente tenemos la formación técnica y profesional específica de cada uno de los sectores. En este sentido, vemos que en los países de América Latina en general hay buenos recursos humanos y abundantes en ciertos sectores, mientras que en otros, como puede ser por ejemplo el caso de los servicios de informática y el software, la oferta de recursos humanos no ha crecido tan rápido como la demanda de estos recursos humanos. Entonces aquí a veces falta, tanto a veces en cantidad como en calidad, la disponibilidad de recursos necesarios, ¿sí? Con respecto a esto, son clave las habilidades digitales, y tenemos que tener en cuenta que las habilidades digitales no son importantes solamente para lo que es el sector de software y servicios informáticos, sino para todos los servicios basados en el conocimiento, obviamente en algunos más que en otros, ¿sí? La disponibilidad de personas que hablen otros idiomas, ¿no? O sea, en América Latina tenemos la ventaja de que, por lo menos en lo que es Hispanoamérica,
todos hablamos español y eso facilita que podamos prestarnos servicios con mayor facilidad entre nosotros, pero también es importante, por ejemplo, la disponibilidad de capital humano con buen nivel de inglés. Esto es fundamental para exportar, por ejemplo, servicios a Estados Unidos y a muchos otros países, y por la interacción en tiempo real que tienen estas actividades, y obviamente para otros mercados van a ser relevantes también otros idiomas, ¿sí? Además de estas capacidades, son importantes otras habilidades blandas, como por ejemplo la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí? de gestionar un negocio, habilidades relacionadas con la internacionalización, con la innovación, ¿sí? con la capacidad de emprender. Esto a veces se observa sobre todo en ciertos sectores de servicios basados en el conocimiento, que los profesionales son muy buenos en sus capacidades técnicas, pero a veces les faltan estas habilidades blandas y son las que dificultan la inserción internacional, ¿sí? En América Latina hay buenos recursos humanos, hay costos relativamente competitivos, ¿sí? O sea, nosotros en general en América Latina nos ubicamos en segmentos de sofisticación media, ¿sí? Algunos países tienen más actividades de sofisticación medio-alta y otros más de medio-baja, y tenemos costos intermedios en comparación con otras economías, ¿no? Hay como tres grandes grupos: los de Europa del Este, que en general son de los países, digamos, pensando en los que abastecen, ¿no?, los mercados desarrollados. Los países de Europa del Este son los de mayor calificación, pero también son los más caros, tienen muy buenos recursos humanos, que hablan muchos idiomas, con buenas habilidades digitales, son mucho más caros que los de América Latina. En el otro extremo están los países asiáticos, que acá varía mucho de un país al otro, pero en general son muy baratos, pero en algunos casos tienen menores niveles de calificación que los que vemos en general en América Latina. ¿Sí? Esto también varía entre países, ¿no? Y en América Latina, digamos, tenemos más calificación que en algunos países de Asia, pero menos que en Europa del Este, y también en costos estamos en el medio. Sí, yo les voy a mostrar algunos indicadores, perdón, algunos indicadores de capital humano que hay en la región, como para darles un panorama. ¿Sí? El que tenemos aquí a la izquierda es el índice de atractivo para la localización de servicios, ¿sí? Que tiene un componente de capital humano, y en este indicador, ¿sí?, de 60 países, el de América Latina que está mejor posicionado es Brasil, en el puesto número 9, ¿sí? Chile está en el 29. Acá en este indicador juega mucho, tiene mucho peso el tamaño de la fuerza laboral, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, un país como Brasil o México están muy bien posicionados, y otros países que tienen, por ejemplo, muy buena calidad de recursos humanos, como puede ser Uruguay, aparecen más cerca del final de la tabla, ¿sí?, justamente por el tamaño de la fuerza laboral, ¿no? Pero esto es clave a la hora de atraer inversiones, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un país como Uruguay, que es muy pequeñito, tal vez, o sea, no puede atraer grandes inversiones en cuanto a tamaño de la cantidad de la fuerza laboral que hay ahí, pero sí puede especializarse en segmentos de mayor calificación para, digamos, servicios más de nicho, ¿no? Otro indicador relevante es el del nivel de inglés. No hay buena información estandarizada internacionalmente sobre el nivel de inglés. Una de las que más se usa es el indicador de English First sobre esto, que en realidad no mide el nivel de inglés de la población, sino el nivel de inglés de gente que pasa ciertos exámenes internacionales. Y ahí, en América Latina, vemos que no hay ningún país con un nivel muy alto de inglés, ¿sí? O sea, Argentina es el mejor posicionado con alto, ¿sí? Chile está con un nivel moderado en la posición 45, ¿sí? O sea, es un nivel similar al de Brasil, al de Uruguay, Perú, entre los países. Bueno, y hay otros como Colombia, como México, sí, que están con niveles más bajos. Entonces ahí la región, o sea, tiene la ventaja, por ejemplo, para venderle a Estados Unidos del uso horario, ¿sí? Pero hace falta trabajar un poco más el fortalecimiento del nivel de inglés de la población, ¿sí? En cuanto a educación superior, ¿sí?, también para mostrarles algunos indicadores, esta es la proporción de la población adulta que tiene educación superior completa, ¿sí? Ahí vemos que en el caso de Chile, por ejemplo, es cercano al 25%, ¿sí? Esto es también similar a lo que hay en Colombia, por ejemplo, un poquito más bajo que en Argentina, es bastante más bajo que lo que hay en países desarrollados. Y también una diferencia que acá no está, acá no se ve, es que no es solamente la proporción de la cantidad de gente que
que termina la educación superior, sino también el tipo de carreras que eligen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos comparamos con países como, no sé, Corea, ¿sí? Japón, vemos que hay mucha menos participación de personas en ciencias duras, ¿sí? O sea, en rubros STEM, que son por ahí los más importantes para los servicios basados en el conocimiento. Entonces, acá tenemos, digamos, trabajo tanto en materia de cantidad como de calidad, ¿sí? O sea, no digo que la educación en otras carreras sea de menor calidad, sino al tipo de calificaciones que se necesitan, ¿sí? Algo que es muy preocupante cuando pensamos en el futuro, ¿no? O sea, en desarrollar los servicios basados en el conocimiento, es qué formación están teniendo los jóvenes. ¿Sí? O sea, hoy cuando miramos, y estos datos son previos a la pandemia, después de la pandemia son peores, eh, es qué desempeño tienen los estudiantes. Estas son las pruebas PISA, ¿sí? Que son pruebas que se hacen a alumnos digamos, a jóvenes de 15 y 16 años en todo el mundo, estandarizadas en 3 áreas de conocimientos: en matemática, comprensión de textos y ciencias. Y ahí lo que vemos, acá digamos, hay bastante información, pero básicamente lo verde, lo que está en terreno negativo, son los que no alcanzan a aprobar, ¿sí? Y los azules, los que sí. ¿Sí? Lo que vemos es que en América Latina, en todas las disciplinas, tenemos más de la mitad de los estudiantes que no alcanzan un nivel satisfactorio. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que es, digamos, lengua, en América Latina, la mitad de los estudiantes no entiende lo que lee. ¿Sí? O sea, esto es gravísimo. En matemática es aún más serio. Chile es de los países de América Latina uno de los que está mejor posicionado, ¿sí? Ahora, está bien en comparación con la región, pero mal en comparación con el mundo. En América Latina estamos muy por detrás. Entonces esto, por ejemplo, les decía, en comparación con Asia, que tenemos por ahí, en algunos casos, mayor calificación, bueno, esto claramente se puede revertir a futuro, ¿no? Porque en esos países vemos que hay mucho mejor desempeño, que los estudiantes están mejor preparados, si se obtienen mejores resultados y también, digamos, están mejor formados, o sea, hay mayores niveles digamos, mejores calificaciones en matemáticas y en ciencias. Entonces esto es, digamos, una señal de alarma hacia futuro, ¿no? Sobre que hay que trabajar mucho en la educación previa, porque cuando después esta gente llega a la universidad, si a estos estudiantes que tal vez no entienden lo que leen o que no tienen habilidades básicas de matemática, difícilmente puedan, pues, eh, tener, pues, un desempeño exitoso en carreras como puede ser ingeniería, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? que tenemos? Bueno, hay problemas estructurales en el sistema educativo, ¿no? Tenemos esto que les decía recién de la formación de los estudiantes. Además, incluso aquellos que tienen buenas calificaciones, tal vez en algo que se ve mucho en la educación, tanto básica como secundaria, e incluso la educación superior, es que la formación muchas veces no es adecuada a las competencias que se necesitan y que se van a necesitar en el futuro, ¿sí? Entonces hay rigideces, por ejemplo, en los sistemas educativos, para hacer las reformas necesarias para poder desarrollar estas competencias, y rigideces desde lo regulatorio, desde la capacidad que tienen los docentes de enseñar esas competencias que se necesitan, porque estos docentes también han sido formados en un contexto completamente diferente, ¿sí? Y en muchos casos pasa, sobre todo en el caso de los sectores relacionados con software y servicios de informática y todos aquellos rubros con habilidades digitales, que hay fuga de cerebros. Y esta fuga de cerebros, que antes era fuga de cerebros de gente que efectivamente se iba a vivir a otros países a trabajar en otros países, hoy no necesariamente se mueve físicamente, pero trabaja de manera remota para empresas del resto del mundo que les pueden pagar mejor que lo que pueden pagar las empresas de América Latina. Entonces esto hace que muchas compañías estén teniendo enormes problemas para conseguir y para retener talento, ¿sí? Entonces esto también es un gran desafío para las políticas públicas, ¿sí? Y en particular para aquellos países que han basado su competencia su competitividad, perdón, en ser baratos, ¿sí? Hay enormes riesgos relacionados con, digamos, la capacidad de automatizarse que tiene estas actividades. Igual cada vez las más sofisticadas también están siendo automatizadas, pero digamos, competir por precio implica que no es posible escalar, ¿sí?, hacia actividades de mayor sofisticación. Y esto es un desafío grande porque es incompatible con una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces, en este contexto es interesante ver, bueno, qué es lo que se hace en el mundo para tratar de desarrollar el capital humano
para los servicios basados en el conocimiento, ¿no? Entonces, acá les cuento un poco cuáles suelen ser los ejes de política en torno a estos temas que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aumentar la cantidad de recursos humanos. Para aumentar la cantidad de recursos humanos formados para los servicios basados en el conocimiento, hay muchos países que promueven la inversión en capacitación, ¿sí? Ya sea el Estado invirtiendo directamente en capacitación o promoviendo las inversiones privadas en capacitación, ¿sí? Por ejemplo, con subsidios o exenciones impositivas a empresas que realizan inversiones en capacitación, ¿sí? O sea, articulando el trabajo entre la academia y el sector privado para formar esto, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia de Uruguay en este sentido es muy interesante, que la han desarrollado con apoyo del BID, el esquema de Finishing Schools, justamente para desarrollar este talento en las empresas, ¿sí? También algo que se observa en muchos países de América Latina es que, como les mencionaba antes, los estudiantes, sobre todo universitarios, no estudian las carreras que más se necesitan, o sea, no eligen las carreras que más se necesitan para el desarrollo de los servicios basados en el conocimiento. Entonces, una buena estrategia es promover, o sea, estimular a que los estudiantes se vuelquen hacia estas carreras. Y entonces, algunas de las medidas que utilizan son, por ejemplo, becas para, digamos, becas direccionadas a ciertas disciplinas, ¿sí? O la visibilización de las oportunidades que hay, o sea, para que los estudiantes vean que es más probable que consigan un buen empleo, por ejemplo, que un buen salario en ese tipo de actividades, ¿no? Algunos países que recurren, por ejemplo, a atraer talentos de otros lugares, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede ser talentos que vengan del exterior, por ejemplo, facilitando visas para personal calificado, facilitando la contratación de recursos del exterior, y también facilitando la reconversión de perfiles, personas que tal vez se han especializado en otras áreas y que elijan reconvertirse, por ejemplo, a través de el desarrollo de habilidades digitales para poder trabajar en las industrias del conocimiento, ¿sí? Y en particular estos son sectores en los cuales en general, por ejemplo, en particular en lo que es software y servicios de informática, es un sector donde predominan los hombres jóvenes. Entonces, algo que también se hace en muchos países es direccionar políticas para atraer a estos segmentos que están menos representados, ¿sí? O sea, motivar a más mujeres a elegir estas carreras, o a la reconversión de personas de mayor edad que son profesionales de otros ámbitos y que necesitan desarrollar estas habilidades para poder participar en estos sectores de la economía del conocimiento. En materia de calidad, ¿sí? Bueno, algunas de las mejores prácticas se vinculan a la adecuación de los programas de formación, ¿sí? O sea, desarrollar programas específicos para las disciplinas que se quiere impulsar, ¿sí? O sea, promover educación no formal que sea complementaria a la educación formal, fortalecer ciertas competencias, por ejemplo, idiomas o habilidades digitales en matemática, en la educación digamos, previa a la universidad, si sea en las escuelas, y a desarrollar todas estas habilidades claves de las que hablábamos antes, ¿sí? O sea, competencias digitales, idiomas, trabajo en equipo, y capacidad de internacionalizarse. Por ejemplo, para el desarrollo de habilidades multiculturales, en Europa se promueven mucho los intercambios, entonces que los estudiantes cursen, por ejemplo, un semestre en un país, otro semestre en otro, entonces esto les abre la cabeza para pensar, para desarrollar negocios internacionales y, digamos, genera vínculos que son muy valiosos después a la hora de promover estas actividades, y fomentar las habilidades relacionadas con el emprendedorismo, ¿sí? También en la universidad. Y fundamental para que la formación sea adecuada a lo que se necesita es que trabajen codo a codo el Estado, el sector privado y la academia, ¿sí? Entonces eso es fundamental, en particular el trabajo entre academia y sector privado, para que los recursos humanos que se formen sean los recursos humanos que tienen las competencias, o sea, para la empleabilidad, ¿no? Entonces, esto es una muy buena práctica que se ve en los casos más exitosos, ¿sí? Con respecto a los costos, los recursos humanos, sí, o sea, de ninguna manera me parece que sea
conveniente promover la competitividad basada en salarios bajos. Esto no es viable desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo, pero sí se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, eliminando rigideces regulatorias que puedan existir, o sea, facilitando que se pueda contratar, haciendo que sea más fácil para las empresas, por ejemplo, contratar recursos humanos, darles facilidades para que puedan formarlas y adoptando medidas que contribuyan a estimular la productividad. ¿Sí? Bueno, yo me pidieron que fuera breve, así que creo que hasta acá llego con mi presentación sobre recursos humanos. Les agradezco mucho, igual me quedo acá para las preguntas, no sé si vamos a hacerlas al final o quieren ahora, No, no sé. me parece que podríamos ir respondiendo sobre la marcha. Acá tenemos una pregunta de Javier Cortés, que consulta sobre los factores cantidad, calidad y costo del talento que buscan las empresas extranjeras cuando requieren exportar servicios basados en conocimiento. Y consulta aproximadamente en cuánto estimas los pesos de importancia en porcentaje, de manera que sumen 100%, que en general las empresas les dan a estos tres factores, ¿no? Cantidad, calidad y costo, al momento de evaluar a qué país van a escoger para hacer sus exportaciones de servicios basados en conocimiento. Bueno, Javier, me hiciste una pregunta muy difícil. No, en realidad no hay una respuesta única. Esto depende mucho del sector. Hay sectores en los cuales la competencia es por precio. Entonces, cuando es de baja sofisticación, lo que se busca es que sea barato. ¿Sí? O sea, obviamente, dentro de lo barato, después se mira la calidad, la cantidad, pero o sea, el precio obviamente está relacionado con la cantidad y la calidad, ¿no? O sea, la calidad es más cara y donde hay cantidad suele ser más barato. Entonces, en esos segmentos, lo relevante es el costo. Y esos son digamos, los servicios de menor calificación. Y en los cuales, o sea, muchos países empiezan ahí, pero no está bueno seguir ahí. O sea, si uno empieza ahí, tiene que pensar en escalar. Ahora, hay otros rubros donde lo que importa es la calidad, pura y exclusivamente la calidad, y donde se paga lo que sea con tal de que el recurso humano sea bueno. ¿Sí? Es el ejemplo. Israel se ha especializado entre otras cosas, en seguridad informática. ¿Sí? La gente que trabaja en ese sector en Israel gana muchísimo dinero, tiene salarios súper altos, pero son los mejores calificados del mundo en ese rubro. Entonces, nadie los va a buscar por baratos, sino que los van a buscar por buenos. ¿Sí? Otros rubros están intermedios, ¿no? Y entran en juego otros factores desde la competitividad, como por ejemplo, no sé, el uso horario. Entonces, por ahí ante similitud de calificación, si quiero estar en el Estado, quiero vender a Estados Unidos, me conviene estar en América Latina y no estar en Asia, salvo que sea uno de esos servicios que necesita prestarse en contraturno, digamos, y ahí me va a convenir India y no América Latina. ¿Sí? O sea, depende mucho del rubro. ¿Sí? Y en temas obviamente, si uno no tiene cantidad, eh, tiene que ir a la calidad. Eso, porque incluso si uno tiene poca gente, por más que los salarios sean bajos, es difícil atraer eso. O sea, no queda otra que ir por la calidad. En los países, un país como Chile, no, si uno lo compara con India, obviamente es muy pequeño, pero si uno lo compara con Uruguay es grande, estamos en una escala mediana para esto. Chile es más barato no sé, que República Checa, pero es mucho más caro que India. Entonces, también es conveniente, siempre es conveniente ir a la calidad, ¿no? Porque además la calidad hay mucha competencia e incentivos, ¿sí? O sea, todos los países ofrecen, muchos países por lo menos ofrecen beneficios impositivos, etcétera. Entonces, digamos, si uno se quiere diferenciar, la forma es diferenciarse vía calidad. Y ahí hay que ver, bueno, bien cuáles son las capacidades, ¿sí? Y elegir en qué nichos uno puede ser bueno. Entonces creo que no le respondí del todo, pero bueno, varía mucho según sectores. Muchas gracias, Romina. Bueno, acá creo que tenemos otra pregunta. No, bueno, es un agradecimiento de Javier por tu respuesta. Bueno, de todas maneras, aunque vamos a seguir con el siguiente expositor, pero pueden seguir posteando sus preguntas en el chat, ¿sí? Bueno, vamos a seguir
con Maribel Dalio con este mismo tema. Maribel es especialista en transformación digital e infraestructura de la conectividad de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. Adelante, Maribel, por favor. Bueno, antes que nada quería agradecer por la invitación. Romina, muy interesante la presentación. De hecho, es como un puntapié a muchas de las cosas que queríamos hablar desde nuestro lado también, porque, tal como comentabas, una de las prioridades en términos de política pública suele ser aumentar la cantidad de personas formadas, ¿no? Y en ese sentido, nuestra región está de alguna manera con desafíos en términos de la línea de base de la población que puede ser formada en habilidades digitales más intermedias y avanzadas. Es por eso que desarrollamos una estrategia para la promoción del uso de la infraestructura de conectividad, que se basa sobre todo en el desarrollo de habilidades digitales. Y con esta estrategia estamos acompañando a diferentes países de la región en poder armar sus planes nacionales de acción que le permitan aumentar las competencias digitales de la población, no solo a nivel avanzado y asociadas a sectores específicos, sino también habilidades digitales básicas e intermedias, que son las que de alguna manera van elevando la línea de base de personas que pueden ser capacitadas en habilidades más avanzadas. En ese sentido, propone como objetivos a 2030 algunos que están consensuados a nivel internacional, como por ejemplo que al menos el 50% de la población logre tener habilidades digitales intermedias, al menos el 70% pueda tener habilidades digitales básicas y alcanzar la paridad de género, no solo en términos de habilidades, sino también en el uso de dispositivos y de Internet. En este sentido, cuando nosotros vemos la brecha que hay en nuestra región entre estos objetivos y el estado de situación, los números son muy contundentes, ¿no? Ya que poco más del 70%, ese es el 71 y pico de la población, no cuenta con habilidades digitales básicas. Esto es el doble que el promedio en la OCDE. Habilidad digital básica, tomando los datos de la UIT, es, por ejemplo, poder mandar un correo con un archivo adjunto, ¿no? Entonces, más del 70% de la población económicamente activa de la región no está pudiendo hacer eso en este momento. Considerando que tenemos que alcanzar a 2030 como mínimo el 70% de la población con este tipo de habilidades básicas. Cuando vemos habilidades intermedias, las diferencias entre los países son bastante mayores, entre un 11 y un 42%, y en términos de habilidades avanzadas, que lo miden como la capacidad de escribir un código básico de programación, el promedio regional es poco más de la mitad que en los países de OCDE, creo que alcanza un 6% aproximadamente. Considerando todo esto, nuestra estrategia se basa en una especie de guía sobre cómo diseñar las políticas públicas a nivel nacional de una manera que estén entre sí coordinadas, que no queden atomizadas y que terminen siendo efectivas. Entonces, proponemos un paso a paso. Yo ahora voy a compartir cuando termine la presentación el link de la estrategia, en el cual partimos de la base de la necesidad de un órgano de gobierno que pueda coordinar la implementación de esta política pública, que se definan líneas de acción y visiones asociadas a esas líneas de acción. Tomamos como ejemplo lograr capacitar al 70% de la población en habilidades básicas para el acceso a servicios y poder aumentar las habilidades intermedias para aumentar la inserción laboral de las personas. En este último punto, cuando decimos habilidades, desarrollar habilidades, no hacemos alusión solamente a formar, sino que la estrategia propone intervenciones para el reclutamiento de la población,
el entrenamiento, la certificación y lo que empezamos a llamar la verdadera última milla de la conectividad, que tiene que ver conectar a esa persona con el mundo laboral, de diferentes maneras. Puede ser a través de la contratación de una empresa o de un gobierno que esté necesitándolo como perfil, pero también, por ejemplo, a través del desarrollo de emprendimientos gracias a esta... Ah, sí, Verónica, ahí leí tu comentario, que no estoy proyectando la presentación. Me pareció más práctico porque son poquitas slides solamente representativas. Termino enseguida con esta especie de introducción y voy a proyectar no la parte más teórica, sino más la parte que tiene que ver con cómo pasar de la teoría a la acción, que me parece que puede ser lo más útil en este contexto y el aporte que me gustaría dejar sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la brecha es importante si tomamos como objetivo estos objetivos a 2030 propuestos por Naciones Unidas y el estado de situación de la región, ¿no? Es por eso que diseñamos la estrategia y en el contexto de esta estrategia, cuando hablaba de los ejes, que es lo primero que proponemos que un gobierno tiene que definir, trabajamos sobre habilidades digitales básicas para el acceso a servicios y habilidades digitales intermedias y avanzadas para la inclusión laboral. Inclusión laboral, retomando, no solamente para la inserción en empresas y gobiernos que necesiten este tipo de habilidades digitales, sino también para el desarrollo de emprendimientos. Por ejemplo, junto con el BitLab estamos trabajando en algunas iniciativas que desarrollan habilidades digitales en mujeres que perdieron su emprendimiento durante la pandemia, por no tener habilidades digitales, como por ejemplo para poder promocionar sus productos de manera online o poder recibir pagos electrónicos y otro tipo de habilidades que hacían fundamental la existencia de estos emprendimientos. Y todo esto lo proponemos con una mirada integral de lo que tiene que ver con la inclusión digital. Es decir, las intervenciones no se basan solo en el desarrollo de las habilidades digitales, sino que va acompañada de políticas públicas que promuevan un acceso a Internet y a dispositivos que sea acorde con las habilidades que se van queriendo desarrollar. Es como una especie de triángulo con tres variables que se van retroalimentando entre sí y trabajamos todo el tiempo para aumentar el acceso a Internet y a Internet de calidad en función a lo que necesite cada persona y cada institución, a dispositivos móviles y también a las habilidades digitales que permitan hacer un uso productivo de esos dispositivos móviles. Voy a contar un caso brevemente que viví hace varios años y me impactó y de alguna manera me llevó a involucrarme cada vez más con esta temática, y es de una comunidad que se llama Minas Pirquitas. La comunidad era de autosubsistencia y cosechaban quinoa. No había internet, entonces hubo una política pública integral que consistió en llevar internet, en ese caso satelital, a la comunidad, se brindó a la población de dispositivos móviles y además se capacitó a las personas según la matriz productiva que habíamos identificado, que en ese caso estaba muy marcada por la producción de quinoa, ¿no? Entonces, las personas que tomaron las capacitaciones fueron las mujeres, por la estructura de la comunidad, los varones estaban en la cosecha, las mujeres en la casa, fueron las que tomaron en definitiva el curso, los cursos, y donde se desarrollaban habilidades, como decía antes, para promover los emprendimientos, como por ejemplo asociadas al comercio electrónico, al marketing, y tuvo un impacto muy importante ese proyecto. A la segunda cosecha de quinoa empezaron a exportarla a Alemania y a Italia como quinoa orgánica. Eso cambió no solo el nivel de ingresos en la comunidad, sino también que tuvo un fuerte componente de género, porque dentro de la estructura familiar, la persona que se encargaba de hacer ese salto de la economía de subsistencia a la de exportación, eran las mujeres de la casa. Me gusta contar este caso porque muchas veces al hacer el estudio de las políticas públicas de inclusión digital, de alguna manera están desarticuladas
¿no? Va a lo que tiene que ver con infraestructura digital por un lado, accesos a dispositivos por otro, y por otro diferente lo que tiene que ver con habilidades digitales. Y a la vez, las políticas suelen estar atomizadas de alguna manera. Por ejemplo, en habilidades digitales, la currícula formal que se implementa en las escuelas y universidades va por un lado, los programas de gobierno van por otro, después los ministerios de salud tienen programas propios, los de educación programas propios, las empresas tienen diferentes iniciativas también, y en la región todavía no hay ningún país que tenga una estrategia nacional que coordine y aglutine todo esto. Entonces, ahí es donde ponemos el foco y en donde intentamos hacer el aporte. Estoy dudando si proyectar la presentación o proyectar directamente el documento, pero voy a proyectar la presentación que va a ser un poco más cortita. Es muy importante, en vistas a que esta estrategia queremos que llegue a todos los países de la región y de alguna manera poder coordinar entre los países de la región también, tomar algunos conceptos básicos sobre, por ejemplo, qué implica ser competente digitalmente, qué habilidades digitales desarrollar, cómo medirlas, y cuál es el paso a paso para tener estas estrategias nacionales que en algún momento pueden articularse entre sí para hacer estrategias regionales también. Entonces, cuando hablamos de qué implica ser competente digitalmente, tomamos una definición de la UNESCO que habla sobre la capacidad de contar con la habilidad de acceder, administrar, integrar, comunicar, evaluar y crear información de modo seguro y apropiado a través de tecnologías digitales, con el foco en conseguir empleo, trabajo decente y emprender. Y tomamos como eje del diseño de la política tres variables que considera este concepto asociadas a no solo el conocimiento, sino el compromiso y la motivación de la persona. Por eso es que partimos fundamentalmente de la matriz productiva de cada lugar, pero también de diferentes acciones que lleven a que las personas estén comprometidas e informadas de para qué están formándose en ese momento. Cuando hablamos de qué habilidades considerar, hay diferentes marcos que tienen ONG, empresas, inclusive países, y la Unión Europea es el que tiene el más desarrollado, y de hecho es el que toma la UNESCO. El marco de la Unión Europea toma como habilidades digitales a desarrollar 5 campos, que son el campo 1, 2, 3, 4 y 5, que muestra la presentación, asociados a alfabetización en información y en datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. La UNESCO lo que hace es tomar este marco de la Unión Europea, adaptarlo a países en desarrollo y agrega 2 ámbitos más. Uno, asociado a fundamentos de hardware y software. Como comentaba al inicio, en la región el nivel de habilidades digitales básicas es muy bajo, o sea, más del 70% de la población no la tiene, con lo cual, hablando no solo de habilidades básicas, sino habilidades fundamentales, como agarrar un dispositivo, saber encenderlo, cuestiones de seguridad básica, descargar una aplicación, son muy importantes también. En todos los países en desarrollo, por eso se agregó el ámbito 0 de las habilidades digitales, y se agregó el ámbito 6, que son aquellas asociadas a la carrera, al desarrollo de la carrera de las personas, y que están también muy vinculadas a lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. No me meto tanto en la parte más técnica y de habilidades digitales avanzadas asociadas a la economía del conocimiento, porque entiendo, en función a lo que vi de los panelistas y presentaciones, que por ahí el aporte que podemos llegar a hacer es más en términos de aumentar el nivel de población con conocimientos básicos e intermedios de habilidades digitales y estrategias para este sentido. Cuando vemos el paso a paso de cómo desarrollar estas políticas públicas, la publicación parte del desarrollo de alianzas y la organización del gobierno para poder diseñarla, ejecutarla y monitorearla en el futuro, ¿no?
Una de las cosas muy importantes a considerar, dada la falta de información en la población, no en cuanto a habilidades avanzadas, que ahí sí tenemos información para analizar, sino en cuanto a habilidades básicas sobre todo, o de dónde parte la mayoría de la población, hay 3 maneras de medirlas. Una asociada al rendimiento, otra asociada al conocimiento que tienen las personas y otra asociada a la autoevaluación. La autoevaluación es básicamente encuestas que se hacen donde la persona dice si sabe o no sabe hacer determinada cosa, y la basada en el conocimiento es un poco más costosa de hacer, se necesita aplicar a una muestra relativamente grande para que sea efectivo el levantamiento de esta línea de base, pero es más eficiente, y lo que mide es básicamente si la persona puede o no puede hacer una actividad, no porque lo diga, sino porque lo esté haciendo en ese momento de manera online. Después, la publicación también tiene diferentes cuadros a completar, como si fueran tareas, digamos, pero que ayuda y está ayudando, estamos trabajando en 5 países en este momento, a los funcionarios públicos a avanzar en el diseño de estas políticas. Lo que se pretende es poder identificar líneas de intervención y que la identificación de estas líneas sean co-creadas, no solo entre el organismo que esté coordinando la Estrategia Nacional de Habilidades Digitales, sino también las diferentes áreas de gobierno, diferentes gobiernos subnacionales, en el caso especialmente donde los gobiernos subnacionales tienen un rol muy fuerte, y también empresas del sector, empresas que no son del sector de la economía del conocimiento propiamente dicha, pero que necesitan de formación en habilidades digitales para desarrollar cualquier tipo de negocio. ONG, academia, en algunos países, según el análisis de actores que hacemos, son importantes otras instituciones, como por ejemplo los sindicatos, que aglutinan a diferentes trabajadores, o incluso el poder legislativo para reglamentar o desreglamentar de manera inteligente algunas de estas cuestiones. Entonces esa mesa define líneas de intervención, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente, asociada a todos los ciudadanos. Ponemos como ejemplo fuerza laboral del sector privado, fuerza laboral del sector público y fuerza laboral enfocada en especialistas TIC. Y después, en la visión, la idea es poder concretar un poco más qué tipo de habilidades digitales se van requiriendo en función a las decisiones de esta mesa y también al análisis de los datos. Por ejemplo, en el caso de habilidades digitales básicas, lo que estamos trabajando especialmente es la vinculación con el gobierno y el acceso al conocimiento. Después, en habilidades digitales básicas e intermedias, pero asociada a la fuerza laboral, como comentaba, puede estar asociada, por ejemplo, al empleo, a emprender, o hacer parte de la economía de diferentes plataformas. La fuerza laboral del sector público, según los estudios que fuimos haciendo, puede estar más asociada a desempeñar mejor las funciones en cuanto a la adaptación a nuevas tecnologías o el uso de datos, y después los especialistas en TIC los definimos especialmente haciendo un análisis de la demanda actual y potencial de estos especialistas, que se basa, como decía, también en la matriz productiva. ¿Qué trabajamos? No solo la matriz productiva presente de un país, sino la matriz productiva a la que el país podría desear llegar en 2, 5, 10 años. Vamos haciendo escenarios en función a lo que se plantee políticamente y en función también a las características de cada una de las matrices productivas de los países. Y después se priorizan. Por ejemplo, en Argentina estamos trabajando una operación en la cual se priorizan las habilidades digitales para las economías regionales. Entonces hacemos una matriz que mezcle a aquellos sectores que tienen más nivel agregado a nivel, más valor agregado a nivel local, que producen una mayor cantidad de empleo formal y que tienen impacto en el PBI nacional. Con estas 3 variables se seleccionan economías regionales y se diseñan programas de formación integrales
cuando digo integrales, hago alusión a que no es solo habilidades digitales, sino también que consigan acceso a la infraestructura y a los dispositivos que necesiten para ese tipo de economías. Que en algunos casos esas economías regionales son similares a las de Chile también. Después hay un eje de coordinación de cada una de las líneas de intervención, en donde, por ejemplo, diferentes ministerios van tomando el liderazgo de la ejecución de esa línea de acción, y hay una cuarta columna en donde están ministerios o áreas que participan de ese diseño, ¿no? Esto es el punto de partida sobre el cual se empieza a construir la estrategia y que permite de alguna manera organizar las mesas de trabajo. Una vez definidas las líneas de intervención y la visión, un organismo es el coordinador y otros participan para definir objetivos a corto, mediano, largo plazo, acciones para alcanzar esos objetivos e incluso la definición de matrices de costo para ejecutar este tipo de programas. Lo último que quería hacer alusión es que van a ver en el documento que voy a compartir ahora en el chat, que es básicamente esta estrategia, que el rol de la inclusión y la diversidad es muy fuerte, y el enfoque del documento, como es tan práctico, está en qué medidas fueron las más efectivas, según entrevistas que hicimos a diferentes actores. Y entre esas se encuentran un rol activo de actores con presencia territorial para involucrar a las diferentes poblaciones y representar a múltiples intereses, un alcance prioritario a mujeres, que puede estar asociado a cupos en los cursos, contenidos específicos, eventos, comunicación focalizada, un grupo diverso de capacitadores, tener metas específicas en diversidad e inclusión, que sean desarrolladas, monitoreadas e informadas regularmente, un plan de mejora continua de lo que se está haciendo con un enfoque de género y diversidad, y por otro lado, hacer que todos los cursos de capacitación cumplan con las reglas de acceso para personas con algún tipo de discapacidad. Así que eso es en resumen la presentación. Voy a cortar 7 minutitos antes por si hay alguna pregunta, y a disposición para seguir en contacto o profundizar cualquier tema. Muchísimas gracias, Maribel, por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta entre los participantes. A ver, ¿puedo hacer una pregunta a Sí, Maribel? claro. Oye, sí, muy interesante lo que nos acaba de presentar. Principalmente en que no fijarse tanto en las herramientas que hay, o sea, que exista velocidad de Internet, sino que sencillamente la capacidad de las personas para poder efectivamente digitalizarse. Ahora, esta estrategia que nos has presentado se está llevando a cabo en algunos países, por lo que entendí, y quisiera Sí. saber cuál ha sido la evaluación que se está haciendo hasta este momento. O sea, y lo otro que vi que era harto de que la coordinación era por el lado del sector público. El sector privado, ¿cómo entra ahí aparte de ser actores, digamos? ¿En la coordinación no participa? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus palabras y tus consultas. Dos cosas. Por un lado, asociada a lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en diferentes países, actualmente estamos trabajando en República Dominicana, El Salvador, Argentina, y acompañando el diseño de las estrategias, estas tres en ejecución, y acompañando el diseño de las estrategias en Colombia, El Salvador, y también estamos empezando a hablar con Chile, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que está coordinando el Plan Nacional de Alfabetización Digital. La medición que hacemos es un poco diferente a lo que se suele hacer, porque acá lo que queremos medir es el impacto de este tipo de políticas públicas, y sobre todo ver en dónde el banco puede hacer inversiones para el desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, inclusión financiera, los cursos no se miden por cuántas personas participan o cuál fue el cupo de género, por ejemplo, sino que hacemos una evaluación post curso para saber si las personas efectivamente están usando algún servicio de los aprendidos en la semana posterior al curso. O sea, lo que queremos ver no es la capacitación y si evolucionó el nivel de conocimiento, sino si sirvió esa capacitación para la aplicación práctica, ¿no?, del conocimiento. Eso por un lado.
Y por otro lado, con respecto al rol del sector privado, ahora vas a ver que hay un apartado específico dedicado a eso en la estrategia. Desde el BID Gobierno trabajamos mucho con los gobiernos precisamente en el diseño de políticas públicas y los ayudamos en este sentido. Por eso, esta estrategia está planteada desde ese lado, de cómo ayudar a un gobierno, ¿no? Que es como nuestro interlocutor natural. Sin embargo, el sector privado está mencionado obviamente como uno de los principales actores que, si bien no puede coordinar la política pública, sí es clave tanto para el diseño del plan de acción como para la ejecución, el monitoreo e incluso la mejora del plan de acción que fue diseñado. Entonces sí se considera imprescindible al sector privado desde el punto de partida hasta la mejora del punto de partida, pero el enfoque está en el sector público porque está basado en el diseño de una política pública, considerando que nuestro interlocutor natural son los gobiernos. No sé si, igual Francisco quedo a Perfecto, disposición sí. para seguir hablando, cualquier cosa me contactas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, te agradecemos muchísimo por acompañarnos, Maribel. Gracias, Verónica. Y le damos la palabra ahora a Antonio García Zavallos, que es especialista líder en comunicaciones de la misma división de conectividad, mercados y finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes, Verónica. Realmente yo trabajo de la mano con Maribel. Por mi lado, poco más que añadir, más allá que, bueno, justamente lo que estamos haciendo es complementar toda esta parte del lado más de demanda con las inversiones por el lado de la oferta, pensando justamente en cómo mejorar la conectividad como tal, entendiendo que la misma va a ser un elemento que apoye justamente todo ese proceso de transformación desde dos ópticas, ¿no? Por un lado, la parte de desarrollo social con todo lo relativo a la continuidad de servicios públicos, como puedan ser escuelas, hospitales, etcétera, y por otra parte todo lo relativo al desarrollo productivo, ¿no? Y en todo este contexto, lo que os ha venido comentando mi colega Maribel, pues es fundamental, ¿no? Porque de poco nos va a servir tener toda esa infraestructura desplegada si eventualmente no tenemos una demanda que efectivamente entienda los beneficios procedentes de ese despliegue y que eventualmente pueda hacer un uso de ello, ¿no? Adicionalmente, el banco trabaja en todo lo relativo a la actualización de los marcos normativos, y aquí justamente para acelerar todo ese despliegue pues hay aspectos específicos ligados a compartición de infraestructura, aspectos ligados a la participación del sector privado también, y aspectos específicos como pueda ser la actualización de los marcos normativos que favorezcan justamente esas decisiones de inversión basadas en planes de conectividad que sean el sustento sobre el que se construyen las agendas digitales a nivel de los países, ¿no? Por mi parte, poco más, prefiero que quizás haya un turno de preguntas y lo dejamos aquí por el lado del banco. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Antonio. Bueno, si hay alguna consulta, alguna duda, pueden levantar la mano, pueden enviarla por escrito. Bueno. Hola, yo tengo una pregunta, más ¿Quién habla? bien, Daniela. Daniela, sí, una solicitud, si es que pueden compartir el link de la estrategia para poder acceder y revisarla en más detalle. Sí, ahora En Maribel este nos va a momento, compartir el sí, link. ya mismo. Gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Antonio y a Maribel por acompañarnos. Muy valioso y les agradecemos mucho su tiempo. Y quisiéramos darle la palabra ahora a Janet Escudero, que Janet es directora ejecutiva de la iniciativa Talento Digital para Chile. Adelante, Janet, por favor. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar con ustedes y de contarles de Talento Digital para Chile. Voy a proyectar, bueno, esta iniciativa parte el 2019, nace para dar respuesta a las necesidades del país de desarrollar nuevas habilidades en el capital humano.
entendiendo que este era una necesidad creciente, ¿no? Y un desafío de tal magnitud que ningún sector lo podía resolver por sí solo, y no es antojadizo todos los íconos que están acá, los que participaron en esta mesa. Por supuesto está el BID, está el Ministerio de Hacienda, que es nuestro champion, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, CENSE, que es el Servicio de Capacitación de Chile, Corfo, Invest Chile, y SOFOFA o TIC-SOFOFA, y también están los gremios como la CPC y la ACTI, ¿ya? Y esto se hace en colaboración entre la Fundación Chile y la Fundación CODEA, quienes ejecutan esta iniciativa. Inspirada, además, en el exitoso iniciativa del Tech Talent Pipeline de Nueva York, ¿no? Entonces nos trajimos las mejores prácticas de esta iniciativa. ¿Y qué hacemos, no? Reconvertir, ¿no? Y ahí escuchaba a Maribel, ¿no?, que nos estaba conversando, ¿cierto?, de lo que significa esto, la reconversión de las personas y el perfeccionamiento, en cursos de formación intensivas que van, en el caso de entry level, 500 horas aproximadamente, y en el caso de especialidad entre 100 y 150 horas, con metodología bootcamp, es decir, muy intensivo, muy orientado, ¿cierto?, a la práctica y a lo que van a encontrar en la vida laboral. Adicionalmente, quiero comentarles que esta metodología, además, nosotros no tiene solamente habilidades, componentes de habilidades técnicas, sino que también las habilidades del siglo XXI, es decir, tiene habilidades de pensamiento crítico, queremos desarrollar el tema de la creatividad, ¿no?, la colaboración, etc. Y además contamos con módulos de apresto laboral, es decir, preparamos a los talentos, ¿cierto?, para su primera entrevista, para su inserción laboral. ¿Y en qué lo estamos haciendo? En el caso de entry level, lo estamos haciendo en lo que es programación. Hoy día está Python, Java, JavaScript, entre otros, en el diseño UX UI, y además emprendimiento digital, es decir, emprendimiento con base tecnológica. Y en el caso de las especialidades tenemos como 3 ámbitos. Especialidades TI, donde tenemos, bueno, tenemos ahí arquitectura cloud, tenemos DevOps, tenemos varios análisis de datos, ¿no?, lo que significa analista o cientista de datos. En el caso de marketing digital, ahí está growth marketing, en fin, hay distintos perfiles, y la industria creativa. ¿Y cómo hacemos esto? Ya, yo les contaba que nosotros lo hacemos a través de la metodología bootcamp, pero nosotros partimos articulando el financiamiento colaborativo de la colaboración público-privado. Ya les comentaba ahí que estaban los gremios, ¿no?, los cuales participan activamente, está SOFOFA, TIC-SOFOFA, en fin. Y nosotros, yo les diría que uno de los sellos que tiene Talento Digital es que partimos, ¿cierto?, desde la demanda. Descubrimos la demanda de perfiles, desarrollamos estos perfiles en conjunto con las empresas, es decir, los validamos con ellos, para luego incorporar la intermediación laboral. Es decir, en toda la cadena estamos muy integrados con el mundo de las empresas. Y estos diseños, ¿no?, nosotros diseñamos y actualizamos los planes formativos alineados con la demanda levantada, como les comentaba. Tratamos que sea anual, ¿ya? Muchas veces los recursos cuesta, pero tratamos que sea en forma anual la actualización de los planes formativos, porque es muy importante estar a la vanguardia de esto, ¿no? Y desarrollamos y atraemos los bootcamp de clase mundial en formación tecnológica. Y ya van a ver alguna lámina por ahí que tengo que dice que partimos el 2019 con 2 bootcamp en Chile, y hoy día tenemos más de 22 bootcamp, ¿ya? Y esto ha sido un ganar no solamente para lo que significa talento digital, sino que también para toda la industria, ¿no? Porque además se ha creado un ecosistema virtuoso en que se están capacitando más personas a través de esta metodología. Aseguramos la calidad desde la selección de los bootcamp, desde la selección de los participantes y la ejecución del curso. Hacemos auditorías, antes de partir los cursos, hacemos demostraciones, vemos las plataformas que tienen, vemos el docente que tienen, y damos nuestras opiniones, recomendaciones, y a veces pedimos cambios. Abrimos oportunidades laborales de calidad para los egresados, para eso tenemos un semillero de talento, es decir, conectamos también acá
entre las empresas y los perfiles y los talentos a través de una plataforma, ¿no? Nosotros le entregamos a las empresas y nos dicen, estos son los perfiles que yo necesito con estas características, y la plataforma es muy sencilla, y nosotros les mandamos 10, 20 o 30 postulantes. Nosotros no somos headhunters, sino que les mandamos los postulantes, los talentos que quieren, ¿no? Y ellos los contactan. Y construimos confianza para todos los actores del ecosistema. Estamos permanentemente en una mesa con todos los actores, por ejemplo, dando cuenta de cómo nos está yendo mensualmente, y somos bien rigurosos en eso. Final de año también damos una cuenta, yo les diría pública, respecto a cómo nos va, y estamos siempre generando, comentando y dando los aprendizajes y cómo está haciendo el desarrollo de la iniciativa. Adicionalmente a esto, y esto ha sido también un pilar importante de talento digital, tenemos un advisory board. Tenemos expertos de la industria, aquí hay como 14, son alrededor de 14, muchos CEO, VP o líderes de transformación digital, ¿no? Que están en las empresas más importantes de nuestro país, y que significa que con ellos vamos mirando hipótesis, estamos viendo cómo está el mercado, cómo está avanzando la tecnología, qué significa para talento digital, qué significa para nuestros talentos y para las industrias. Entonces, este sesiona cada 2 meses y vamos incorporando, y ellos son bastante activos, ¿no? Muchas veces nos contactan ellos para decirnos algo que está pasando en la industria, o que es necesario que nosotros profundicemos y miremos. Como les comentaba, partimos con 2 bootcamps en Chile. Hoy día, en 4 años, tenemos, esto está ya medio desactualizado, tenemos más de 22 en mi última cuenta, y como les comentaba, generó un ecosistema que es virtuoso y genera también muchas posibilidades para el país. ¿Y cuál era nuestro objetivo al 2022? Y les cuento esto porque se generó un plan al 2022 de 16.000 becas ofrecidas, ¿no? Eso fue lo que se programó, se definió y se acordó, tanto en becas entry level, como les comentaba, como en emprendimiento y en becas de especialidad. ¿Y cómo nos fue en esta? ¿Cuál ha sido nuestra cuenta al 2022? Fueron cerca de 15.000 becas que hemos entregado, hemos gestionado, y debo contarles que pasamos nosotros estallido social y pasamos pandemia, nos tuvimos que cambiar desde una mirada bien presencial que teníamos a una mirada online, dada la pandemia. Lo hicimos en tiempo récord, alrededor de dos meses, y resultó además bien beneficioso para todos, así que continuamos en esto y partimos con 1.590 becas el 2019, seguimos con 3.350, luego el 2020, el 2021 4.900, el 2022 5.100, y hoy día estamos en vías de entregar 5.000 becas. Entonces, yo le diría que ha sido un aprendizaje y un camino que hemos ido siempre yendo aportando, incorporando nuevos perfiles. Hoy día tenemos alrededor de 27 perfiles desarrollados con sus planes formativos, que además es un activo que tiene el Estado, ¿cierto?, para entregarlos también en otros programas. Y hasta la fecha tenemos más de 280 empresas que son parte de esta red. Tenemos una red, ¿no?, que hemos ido configurando. Adicionalmente hemos generado alianzas con alrededor de, hoy día vamos como en 30 empresas, en las cuales generamos un convenio adicional, es decir, ellos se comprometen a contratar talentos, pero ya con un compromiso, y nos ha generado también bastante cercanía, tanto para que los alumnos encuentren trabajo más rápido, ¿no? Y también porque vamos incorporando todo lo que las empresas necesitan. Se me está agotando la pila, espérenme, algo está pasando aquí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Me está diciendo que está aquí. Ya, y tenemos más de 200 empresas que han contratado más de 400 egresados,
Este número está desactualizado. Quiero contarles que hay más de 400 empresas que no han contratado más de 500 egresados. Recién ahora lo que hemos hecho, nosotros hacemos varias actividades, no solamente el tema de los cursos, sino que para generar también una vinculación con las empresas, este año estamos haciendo 2 ferias laborales, el año pasado también hicimos ferias laborales, las empresas se inscriben y generan vacantes, ¿cierto?, para nuestros egresados, y también se produce algo bien virtuoso. Tenemos un 36% de mujeres egresadas, lo cual nos llena de orgullo. La cifra actualizada hoy día es que tenemos un 19% de participación de mujeres en equipos tecnológicos, por lo tanto este 36% habla de que somos una alternativa para reinserción laboral de mujeres. ¿Ya? Estamos muy contentas en el equipo. Seguimos trabajando, recién cerramos el año pasado un programa de mentoría con IBM, y hoy día estamos incorporando a 4 grandes empresas en Chile para una mentoría de alrededor de 100 mujeres. Entonces, estamos siempre trabajando y estamos buscando la manera de que las mentoreen o hacer otras actividades con ellas para seguir impulsándolas. El 58%, tenemos un 58% de éxito después de egresado, llamando éxito, empleo, autoempleo y estudios. Ya acá es súper relevante porque esto es una cifra que igual va cambiando porque cada vez van saliendo más camadas y vamos mirándolo. Y la verdad que nos ha parecido interesante también el tema del autoempleo, como también una alternativa para nuestros egresados. ¿Sí? Y también la continuidad de estudios. Bueno, el impacto que tenemos en las personas, ¿no?, es que acceden a un camino de desarrollo y ampliar sus oportunidades de empleo y continuidad formativa. Eso es lo que esto ha sido nuestro sello. La verdad que las personas en general, cuando uno mira los casos de éxito, que ha significado para ellos, realmente uno se emociona y se llena de compromiso, ¿no?, por las oportunidades que se le ha generado a esta persona a través de las habilidades digitales, de la formación en ellas. Y en las empresas, como les comentaba, contamos con este semillero, por lo tanto, ha significado también un vínculo permanente con ellos, pero además hacemos otras actividades, ¿no? Y tenemos esta red grande de empresas que queremos que sea aún más, de tal forma que nuestros talentos vayan encontrando empleo de manera más fácil. Y los preparamos para ello también. Lo que les comentaba recién, ¿no?, el 58% de tasa de éxito en empleabilidad, pero también en términos de deserción. Nosotros tenemos 2 tipos de programas Sense y programas Corfo, que los Corfo son más bien 100% especialidad, los de Sense son entry level y especialidad, y va a la población más vulnerable. Ahí tenemos un 15% de deserción, que a juicio de expertos es bastante exitoso, y tenemos un 1% en el caso de especialidades. Acá, en el caso de estos programas Corfo, hay un copago que va entre el 5 y el 10%, ¿ya? Que lo atribuimos también a este 1% de deserción. Y con también mucha alegría les comento que hemos estudiado el tema del aumento de la renta promedio, y en rigor, a través de las cotizaciones, nosotros podemos ver que desde 3 meses previos a los 6 meses después del curso hay un 47% de aumento de sueldo, ¿ya? Y eso significa una renta promedio de 890.000 pesos, es decir, como de $1.000 aprox. Y esta recuperación, ¿cierto?, de la inversión es de 6 a 12 meses, por lo tanto. ¿Y cuál es el perfil de nuestros egresados? Están entre 26 y 35 años, yo les diría que la gran mayoría está en ese rango. No quiere decir que no tenemos de 18 años y ni de 60, tenemos hasta 60 años. Tenemos mujeres egresadas de un 36%, como les comentaba, el éxito al egreso el 58%, la educación superior completa, y esto es un dato que nos ha tenido bastante ahí indagando, tenemos un 73% de las personas que tenemos hoy día en nuestros cursos, ¿cierto?, tienen educación superior completa. Y
hay un 42% en tecnología, es decir, hay mucho de reconversión de laboral. Aquí estamos hablando que tenemos psicólogos, tenemos técnicos, tenemos abogados, tenemos enfermeras, tenemos distintas ramas, ¿cierto?, de la educación. Sin estudios superiores tenemos un 14%, y el 61% pertenece al 60% más vulnerable de la población, ¿ya? Según el Registro Social de Hogares, que es el registro con el cual mide el Estado de Chile. Acá les comentaba, ¿no?, de nuestra red de empresas, que tengo los iconos de todas. Tenemos la gracia de esta red de empresas, que tenemos empresas, las grandes, ¿no?, las grandes empresas, inclusive portadoras de servicios tecnológicos, pero también tenemos medianas y pequeños, tenemos también startups, y tenemos de banco, tenemos de distintas industrias. Por lo tanto es una red no solamente enfocada en el mundo TI, sino que en muchas otras industrias. Y eso también nos va nutriendo de lo que se está necesitando en términos de perfiles. Y me gustaría dejar